Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, para seguir esta última hora antes de que entre el Shabbat sobre lo que está pasando en esta guerra a espadas de hierro. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, bien, bien, bien. Esperando el Shabbat dentro de muy poco, en un día lluvioso y frío, la verdad, en Jerusalén. Es el día 112 desde el inicio de esta guerra, como lo has dicho, que empezó el 7 de octubre. Y sí, terminamos la semana con pues ciertas noticias, como siempre, un cierto balance también en algunos aspectos que voy a desarrollar. Pero empezaría con la noticia más reciente, que es las decisiones o la decisión cautelar, las medidas cautelares que ha ordenado el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Recordamos que se inició hace 2 semanas el proceso después de la acusación por parte de Sudáfrica de que Israel pueda cometer actos de genocidio, y entonces empezó toda la maquinaria judicial. Recordamos también que en el fondo, o sea, el juicio en el fondo tomará meses y seguro años hasta que se resuelva. Hablamos del crimen o de la acusación propia de crimen de genocidio. Ahora lo que ha o sobre lo que se ha pronunciado el tribunal son decisiones, son medidas cautelares, medidas de emergencia, como lo llama el tribunal. Recordamos también que se trata de un órgano, se trata de una institución de las Naciones Unidas, y como tal, los jueces, 15 de ellos, también proceden de países hostiles, no todos, o sea, de los 15 jueces del tribunal, unos 2/3 provienen de países normalmente hostiles a Israel, así que no se puede o no se podía esperar mucho de, de las sentencias o de las futuras sentencias también de ese tribunal. Sin embargo, sin embargo, podemos decir que hay un cierto alivio en el campo israelí, en el campo de la razón incluso, podría decir, porque de por sí la acusación de genocidio es una acusación totalmente frívola, o que muchos comentaristas y muchos juristas sobre todo consideran frívola, vaciando de contenido el concepto mismo de genocidio por el cual se había creado este tribunal. Pero sabemos que jamás, a través de su arma judicial, como lo llamó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, pues está dispuesto a todo contra Israel, y así que estamos instalados en un procedimiento, en un proceso que va a durar años con dinero de la ONU para intentar lo que siempre intentan hacer los enemigos de Israel: deslegitimar el propio Estado. Pero bueno, Eh, vamos al pero, tema. pero la declaración, hubo una declaración, hubo una primera declaración al respecto, ¿no? Porque hemos visto que esa primera declaración no era tan agresiva como lo que parecía que iba a ser. ¿A qué declaración de hoy te refieres? Sí. Sí, sí, no, exacto. O sea, ahora voy a entrar en el corazón Ah, vale, vale, del... Sí, 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 no, efectivamente. Pero intento dar el contexto de dónde viene todo esto. Que claro. el juicio contra Israel por genocidio es totalmente Absurdo, absurdo, absurdo. y se usa el concepto de genocidio ah, de forma, de forma contradictoria en lo que supone que es un acto de genocidio, empezando con el propio 7 de octubre. Es un acto de genocidio. Es un acto de genocidio cuando las instrucciones, por ejemplo, a los terroristas era de beber la sangre de los judíos. Es decir, es una deshumanización total de, del vecino que tienen enfrente, es decir, que ya no existen como pueblo y lo quieren destruir. Pero bueno, aquí lo que hemos tenido hoy, entonces, son estas medidas cautelares de emergencia
empezando con que el tribunal primero estima que sí existe una base jurídica para proseguir con la acusación de genocidio. Israel estimaba y pedía que se retirase la acusación por lo que acabo de comentar, que es totalmente fuera de contexto jurídico, fuera de la ley, esta propia acusación, pero así lo ha desestimado el tribunal. Así que tenemos unos meses y años por delante con todo tipo de intervenciones y todo tipo de alegaciones hasta llegar al juicio final. Pero sí que podía, dentro de su competencia, podía tomar medidas cautelares y es lo que ha hecho el tribunal. Podía haber pedido un alto el fuego permanente, como viene pidiendo Hamas y sus aliados desde hace muchos meses, muchas semanas, pero no lo ha hecho. No hay un llamamiento o no hay una decisión a favor de un alto el fuego permanente e inmediato. Simplemente lo que podríamos interpretar como una advertencia, que también pueden tomar otros países, como lo hemos escuchado en las últimas semanas, que es que Israel debe tomar todas las medidas posibles para no cometer actos de genocidio, actos cubiertos por la Convención de Genocidio. Cosa que Israel de todas formas hace. Israel, por supuesto, toma todas esas medidas para no agredir a los civiles y, por supuesto, no cometer actos de genocidio, porque esto está fuera de todo objetivo de Israel. O sea, los israelíes, Tzahal no va a Gaza para matar a árabes, básicamente, que sería un acto de genocidio. Entonces, no hay que ser muy jurista para darse cuenta de esto. Sin embargo, todo se ha tergiversado y aquí estamos. Bueno. Entonces, en estas medidas, en esta decisión se dice esto, que Israel debe tomar todas las medidas para no cometer actos de genocidio y para prevenir todo acto o sí, toda, sí, todo acto o castigar todo acto que provocaría o que incitaría al genocidio. Y también pide una liberación sin condiciones e inmediata de los rehenes, que también es de destacar, sin nombrar a Hamas, sin embargo, pero reiterando que todas las partes en el conflicto están sometidos al respeto del derecho internacional humanitario, cosa que hace Israel y cosa que no hace Hamas, pero una vez más sin nombrar a Hamas. Y para terminar, pues dicta que Israel debe aportar toda la ayuda humanitaria necesaria para aliviar las condiciones de vida difíciles en Gaza, cosa que también podemos oír de muchos aliados de Israel desde hace muchas semanas, así que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Y lo que pedían encarecidamente los enemigos de Israel, de que haya una presión más por parte del Tribunal Internacional de que se pronuncie a favor de un alto el fuego permanente, no existe. No ha salido hoy, así que de alguna forma podemos interpretar esta decisión como un revés para los aliados de Hamas. Bueno, eso respecto al Tribunal Penal Internacional, que es la decisión que más iba a afectar al día de hoy en las novedades, pero me imagino que también pues en los frentes algo habrá pasado, ¿no? No creo que se hayan calmado todos, por lo menos en No, Gaza. y ni siquiera acercándonos a Shabbat. Siempre pueden pasar cosas inesperadas acercándonos a Shabbat. Lo que sí hemos notado son sirenas de alarma, sirenas de misiles, unas pocas en el norte y unas pocas también en el sur. O sea, después te acuerdas de 4 días de calma. Ahora desde ayer ha habido como un par de sirenas hacia el Otef Haza, hacia la frontera con Israel, Israel-Gaza. Y una Ashkelon hace poco, hace como menos de una hora. Ashkelon que no había recibido cohete desde hace 3 semanas, pues de repente pues ha tenido esta sorpresa, pero todos los misiles o han caído en terreno libre, en terreno no habitado, y o han sido interceptados por la cúpula de hierro. Así que de alguna forma existe esta amenaza de los misiles, de los cohetes por parte de Hamas, pero como venimos diciendo desde hace varios días, cada vez menos.
Y de hecho es parte del balance que quería elaborar hoy, que no es un balance mío, sino de, por supuesto, de Tzahal, que afirma que pues ha reducido drásticamente el número de cohetes y de misiles en manos de Hamas, que calcula que habría como unos centenares todavía en su posesión, que es una cifra importante, pero no tiene nada que ver con los miles y miles que tenían al principio de la contienda, por supuesto. También afirma que Tzahal ha tomado control operacional de unos 70% del territorio de Gaza. Control operacional, recordamos que no significa que no haya bolsas de resistencias todavía, que no haya tareas de limpieza que efectuar, pero 70% un control de Tzahal general, control general. También recuerda que Cañones pues caerá en cuestión de muy pocas semanas. Confirma que 17 de los 24 batallones han caído o han sido derrotados. Recordamos que muchos terroristas que pertenecían a estos batallones o han vuelto a la vida civil o se han unido a otros batallones, pero bueno, esta es la cifra oficial, 17 de 24 que han caído. Y ahora está lidiando Tzahal con dos batallones específicos en cañones, que son muy importantes y muy peligrosos y todavía muy fuertes. Luego quedarán, según Tzahal, tres batallones operativos en Rafah donde Tzahal no ha llegado todavía, sino por ataques aéreos y ataques marítimos, pero no con la ofensiva terrestre. Y dos quedan todavía operativos en el centro de Gaza, que está como Cañunis misma cercada, pues dos batallones rodeados por Sahel en Dir al-Balaj, que está en el centro de la franja. Recuerda que Hamas está en gran parte ya desmantelada, funcionan ahora aparentemente como grupos de guerrilla bastante aislados, es decir, que hay muchos problemas de comunicación también y problemas jerárquicos, problemas organizativos entre ellos, y así funcionan de forma aislada y por eso de repente ves aparecer a unos terroristas que salen de los túneles que siguen siendo como lo advertimos desde ya el primer día, túneles que siguen siendo su gran trampa, porque de alguna forma si salen es para sobrevivir y sobrevivir matando, sobre todo porque esta cuestión de muerte, esta cuestión de cultura de la muerte está inculcada en ellos, es decir, vamos a morir matando, es exactamente esta máxima, esta expresión uh, que se puede verificar en el terreno, pero también desgraciadamente con el uso, esto ha sido también documentado por Saal, el uso de terroristas suicidas, de escudos suicidas, y también el uso de mujeres y niños que de repente salen de túneles, que de repente salen de campos de batalla para precisamente forzar a Tzahal a no intervenir, porque Tzahal en cuanto ve, cuando localiza civiles en cualquier operación que está a punto de hacer, punto de cometer, pues ya para totalmente las operaciones y jamás de forma cínica, de forma muy cruel, lo sabe muy bien y lo usa a su favor y en contra de Israel. Entonces, un poco el balance que quería pues resumir, un balance de Tzahal y de forma más concreta, pues se observan conforme a este balance, se observan combates todavía muy feroces en cañones, donde Tzahal llega de forma muy profunda, mucho más profunda que antes, cada vez más en el corazón de la ciudad. Yo he pedido hoy a residentes gazatíes de unos barrios de este cañones de evacuar y acercarse a la zona humanitaria más hacia el oeste, hacia el mar de Al-Manasi, publicando como suelen hacer, publicando mapas con los varios pasillos y las varias zonas donde puedan evacuar. También un apunte más
a nivel de bajas por parte de Israel, 220. Ha habido uno más desde ayer y bueno, es un poco lo que te quería comentar. Ah, sí, dos vídeos. Uno que publicó también Tzal. Recordamos que ayer publicó Tzal un video, difundió un video donde se podía ver un pequeño grupo de niños y mujeres pidiendo la liberación de rehenes y pidiendo también un alto el fuego. Pues hoy ha difundido otro video, esta vez más numeroso, con más hombres desfilando en cañones, aparentemente ayer, pidiendo a Netanyahu y a Sinwar, esto es nuevo, o sea, nombrando a Netanyahu, que no es nuevo, sí es nuevo, nombrando a Sinwar, pidiendo el fin de la guerra y el fin de las condiciones difíciles, ¿no? Pues de la vida en la propia franja. Hombres. Y para terminar, este video, desgraciadamente, no nuevo por parte de Hamas, donde se ven a tres, no ha sido difundida. Se ha mencionado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación sin difundir el video de 5 minutos, donde se ven a tres chicas, mujeres jóvenes israelíes en cautiverio, que según Hamas, sin aportar prueba, se filmó el día 107 de la guerra, o sea, hace 4 días. Dos soldadas, dos soldadas israelíes y una civil. No se les ve en buena condición, o sea, el rostro pálido y muy delgadas, pero yo personalmente no lo he visto, no lo he escuchado. Simplemente, como siempre, piden que el gobierno de Israel, piden que Netanyahu les devuelva a su país sin ninguna condición. Es lo que ha dado lo que dan las noticias de hoy desde Gaza, desde Gaza. Luego, por parte de los terroristas que intentan consolidar células de terror en Cisjordania, no ha habido noticias más destacables que las últimas, de los últimos días. Simplemente operaciones todavía intensas sobre todo en Jenin y entre Jenin y Nablus. O sea, es un poco como siempre el triángulo Tulkarem, Nablus, Jenin, que sigue ahí con la presencia de Tzal para prevenir cualquier ataque terrorista ahí, pero no hay nada más destacable desde ayer. Tampoco desde Hezbollah, desde Líbano, con el Hezbollah siempre activo, con unos intercambios de fuego, pero mucho con ataques por misiles y cohetes mucho menor, muy inferiores a los últimos días. Así que vamos a ver, nos estamos acercando a final de mes, vamos a ver si de alguna forma se resuelve este nudo, este problema de forma diplomática, quién sabe. Simplemente comentar que el Ministerio de Salud israelí está haciendo ejercicios de simulación en la parte norte del país para prepararse a un escenario de escalada, a un escenario de guerra más intensiva con Hezbollah. Son operaciones, ejercicios en hospitales, clínicas, con material médico, con todos los operativos de rescate que existen, todas las organizaciones de auxilio, perdón. Así que de alguna forma Israel está, en caso de no solución diplomática, pues Israel está preparada para cualquier escenario, la verdad. En el plan humanitario, el plan de humanitario rehenes, por tercer día consecutivo, y hoy es viernes, entonces como es un día en el que pues la gente no suele trabajar o trabaja menos antes de Shabbat, pues unos centenares esta vez se han unido a los manifestantes que intentan bloquear la entrega de ayuda humanitaria por el paso de Kerem Shalom, que es el paso entre Israel y Gaza, pidiendo que no se entregasen,
que no se entreguen, perdón, ayuda humanitaria mientras sus seres queridos todavía no han sido liberados. Para terminar con el frente más al sur, el frente de Yemen, el frente de los hutíes, se ha registrado un nuevo ataque. La agencia británica de vigilancia lo ha comunicado cerca del puerto de Al-Udaida en Yemen. Se oyeron explosiones, se oyeron misiles, se vieron misiles en el cielo, según esta agencia, sin alcanzar el buque que era el objetivo de estos misiles. Esto es lo que, lo que hemos podido ver, lo que podemos comentar a nivel de ataques desde ayer, pero también a nivel de balance que podemos elaborar sobre los ataques de los hutíes de los últimos días y las últimas semanas es que ha habido un informe de la agencia de la ONU que ayuda a países en desarrollo. Se llama la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Pues sirve desde 1964, que ha sido creada, sirve para ayudar a los países en desarrollo en el comercio mundial, inversiones, desarrollo, etcétera. Pues se ha dedicado a presentar un informe donde dice que el tráfico de mercancías en el canal de Suez, que es el que se une con el Mar Muerto, ha bajado de 45% desde los ataques de los hutíes. Muchas compañías intentan o evitan, ni siquiera intentan, pero lo evitan a secas, evitan pasar por ahí e intentan usar otros medios por vía terrestre o otros recorridos marítimos o esperan días mejores también para reanudar sus operaciones, pero 45% del tráfico de mercancías es bastante importante y por supuesto crea mucho malestar en el negocio o en los países que tienen intereses comerciales en la zona, intereses en el tráfico marítimo y esperamos que las presiones sean cada vez más fuertes contra no solamente los hutíes, pero sobre todo con su amo, que es Irán. Y terminaría hoy volviendo al tema internacional, con una noticia interesante, tiene que ver también con las Naciones Unidas, y es que la UNRWA, de la que hablamos un día sí, un día también, que es la Agencia para los Refugiados Palestinos, pues ha decidido iniciar una investigación contra miembros de su personal, miembros sospechosos de involucración, de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre, sobre Bueno, la base, sobre la base de informes remitidos por Israel. solamente les llevó 70 años eh, contestar a estas demandas. Pero bueno, vamos a ver, no hay que perder las esperanzas. Yo quisiera añadir a tu informe, que ha sido muy amplio, sobre lo que pasa en Israel y en general en el mundo alrededor de este tema, algo que no está estrechamente vinculado, pero también son los actos por el Día del Holocausto que están teniendo lugar en España. Yo vengo ahora mismo del más importante que se hace en este país, que es en el Senado de la Nación. Y bueno, han habido discursos como todos los años, todos hacen alusión a los crímenes de los nazis y que esto que el otro, pero hay que destacar que el discurso del presidente de la Federación de Comunidades Judías también hizo alusión al tema de esta guerra, de la masacre del 7 de octubre, y que en su turno de discurso final del presidente del Senado también sacó ese tema, quizás porque pertenece a un partido como el Partido Popular que está un poco más sensibilizado que el gobierno, porque el ministro del gobierno que estaba allí representando el tema de la memoria histórica, pues hablaba de cosas que no tenían nada que ver con, o sea, sí, con el pasado lejano de los nazis, pero no con la actualidad. No hizo absolutamente ninguna referencia a la actualidad. Tampoco
lo hicieron como es mucho más lógico los representantes de los republicanos españoles asesinados o de los gitanos que también estaban representados, pero hubiéramos esperado que el gobierno hubiera tenido un poquito más de sensibilidad, porque si bien el acto es sobre el recuerdo del Holocausto, pues a la vista de lo que ha pasado, pues invita a una reflexión esto, ¿no? Y evidentemente esto se ha consolidado en el tema que todo el mundo dice, lo que pasó el 7 de octubre no había pasado una masacre genocida, con intención genocida, como esta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que son temas que, aunque atañen a épocas históricas distintas, a conceptos políticos distintos, sí que tienen que ver con el tema de la víctima que es el pueblo judío, porque no es solamente lo que sucede en Israel, no fue un ataque solamente contra Israel como país, sino contra los judíos en Israel. Eso está muy claro por todas las declaraciones de los líderes de Hamas. Así que te agradecemos, Pascal. Eh, ¿Quieres agregar algo más? Sí, que es precisamente para volver al principio de nuestra conversación, es puramente un acto de genocidio, porque querer matar a un pueblo por ser ese pueblo y no por otras razones, ni por dos estados, ni por un estado palestino, ni por la causa palestina, simplemente por matar a judíos porque son judíos, es un acto de genocidio. No, quería terminar porque la última noticia que nos llega es que precisamente después de lo que acabo de comentar de la UNRWA, de la Agencia para Refugiados Palestinos, pues los Estados Unidos anuncian que van a pausar el financiamiento, o sea, que interrumpen la financiación de UNRWA mientras pues exista esta investigación iniciada por la propia UNRWA. Hablamos de 12 empleados que han sido directamente involucrados en la masacre del 7 de octubre. Claro. Israel tiene un expediente muy, o sea, yo sé por varias fuentes que Israel tiene un dossier muy amplio, tiene muchas pruebas, no solo de la involucración de estas 12 personas, sino que va mucho más allá. Así que vamos a ver, porque interrumpir la financiación de UNRWA significa mucho por parte de Estados Unidos, mientras la Unión Europea también expresa su preocupación, su extrema preocupación, pero sin llegar hasta anunciar que van a suspender esta financiación. Ya veremos el lunes Sí, en qué porque quedará todo. el tema de la financiación, la Unión Europea de momento ha dicho que seguía y incluso, por lo menos países como España, han dicho que le iban a incrementar la financiación de la autoridad palestina o lo que sea, ¿no? Así que 6 bueno, millones en para 6 este año. millones, claro, es que ya no es que no reduzcan, sino a ver a qué se dedica esa financiación, porque lo de UNRWA es escandaloso, pero también es escandaloso que la autoridad palestina dedique fondos, muchos fondos, a pagar a las familias de los presos que están allí por delitos de terrorismo. No son presos políticos, no son presos por sus ideas, sino presos asesinos. Y darles una beca a las familias por esta situación es una malversación como mínimo de lo que es la ayuda humanitaria que presta España y otros países. Pues nada, nos despedimos. Shabbat Shalom para todos, también para ti, Pascal, y nos volvemos a encontrar el lunes a la noche. Shabbat Shalom.